William Lira, artista nacido en Caracas. Toda mi trayectoria en el arte ha sido aquí en Caracas. Mi inicio en el arte fue de muy pequeño. Ya cuando estaba en la escuela realizaba obras de arte. Los compañeros de clase me decían, William, dame el PAE, el Simón Bolívar, y yo se los hacía ya de memoria. Y eso fue una parte de los inicios de mi trabajo. Después me voy a la universidad, después de bachillerato, en la Universidad del Instituto Pedagógico de Caracas, junto con la Escuela Cristóbal Rojas. Ahí en la Cristóbal Rojas hacía cursos de dibujo y pintura y fundarte también. Y en el Pedagógico de Caracas, que es el área de pedagogía en arte, estaba la rama de artes plásticas. Y me meto a estudiar docencia, que realmente no era la idea mía, mi idea era estudiar arte. Pero resulta ser que en el mismo pedagógico se fundó un taller llamado El Herbario, donde estaban unos artistas importantes, un taller donde tocaba que participase en su trabajo, como Felipe Romo, Sofía, y empezamos a trabajar cada uno por su trabajo. En ese momento, bueno, había una dualidad entre lo que se hacía en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas y lo que se hacía en el Pedagógico de Caracas. Entonces había una nueva concepción del arte. Y todos los artistas que participaban en el Herbario, en ese taller frustrado, empezaron a tener premios importantes a nivel nacional e internacional. Y esos premios, la crítica venezolana empezó a decir, oye, ¿qué estaba pasando? Que un pedagógico de Caracas estaba formando artistas en vez de la Escuela Cristóbal Rojas. Y por medio de esos artistas que estaban en el pedagógico, donde yo participé, tuve influencia mucho de Felipe Romo, Mofre, todos los que estaban ahí. También empecé a tener premios importantes, mandar a todos los salones nacionales e internacionales. Y empecé a tener premios importantes y a tener grandes influencias de grandes maestros internacionales. Ese fue mi parte importante, porque el pedagógico fue parte importante, a pesar de que estaba formando docente. Empecé a estudiar desde el año 84 y me gradué como docente en el año 90, haciendo la carrera paralela, el arte y la parte docente. Mi trabajo lo vengo realizando desde hace muchos años. Creo que el tema, yo hablo sobre una cotidianidad, sobre el color, sobre el Caribe. El tema de lo cotidiano son elementos que vienen a mí, se van, regresan. Uno de los que más ha estado en mi obra ha sido la bicicleta como símbolo de infancia, de la niñez, del juego, lo lúdico. La bicicleta como equilibrio, que niño no se identifica con una bicicleta, y varios elementos que estoy colocando, como los instrumentos musicales, porque tuve mucha relación con la música, soy percusionista, y algunos instrumentos los he tocado, y eso me identifico con todo lo que tiene que ver con los instrumentos musicales y con la cotidianidad. Y eso ha sido como un tema importante en mi obra. Y el color. Y mi obra es una obra donde
a pesar de que es abstracta, figurativa, porque si tú le quitas el elemento, por ejemplo, la bicicleta, o le quitas un objeto de lo cotidiano, sigue siendo la obra sola, los tratamientos pictóricos que traen la obra. Y la trayectoria es todo el trabajo, porque a medida que uno, como decía Picasso, que a medida que uno trabaja se transforma la obra, y a medida que se transforma la obra te transformas tú, y cada día uno va viendo colores hasta en el cemento, hasta en el piso, y todo eso es como un colirio visual para mí. El arte para mí es una actitud ante la vida, es un conflicto totalmente de expresar ideas, expresar sentimientos, expresar angustia. Hay artistas que expresan hasta el dolor. Como decía Vincent Van Gogh, voy a expresar a través del rojo y el verde las terribles pasiones humanas. Eso es una manera de expresar. Ahora en mi caso yo puedo expresar la belleza, puedo expresar el juego, puedo expresar el color a través de mi trabajo, o de códigos que se van colocando en dicha obra. Ese es parte de mi trabajo y lo veo todos los días lo veo al salir de tomarte un café en la mañana, levantarte, estoy viendo arte y el arte es para mí una pasión. En estos momentos el arte ha cambiado en el sentido de que nuestro modo de vivir ha cambiado completamente. Tenemos que adaptarnos a nuevos medios, a nuevas formas de llegar el arte a los hogares, al ser humano, porque esta nueva, para decir, la pandemia fue como el impulso para que los artistas diéramos otra visión, y que sea la forma con arte original de vender la obra, de colocarla de otra forma online para poder venderla y para tener recursos, porque de la otra manera las galerías ya no, muchas han cerrado, porque realmente no hay un mercado que vaya directamente o el espectador vaya directamente a la galería a ver una exposición. Ya tiene otra forma. Con una computadora tú puedes buscar a un artista que te interese, y yo creo que arte original tiene una manera, como decía, especial para llegar al espectador o a aquel comprador que quiera obtener una obra de arte.